El ser humano a lo largo de su historia ha estado siempre en pos de su esencia, una esencia que podríamos decir desde Hegel en adelante debe considerarse como dinámica, como que está siempre en devenir. Y eso uno lo puede advertir en las distintas concepciones del ser humano, las concepciones antropológicas. Por de pronto el Homo sapiens, ¿no? Aquel que justamente es sapiens porque tuvo su centro en lo sacro, ¿no? en un mundo que consideraba como sagrado, ¿no? Y luego entonces el paso al animal racional, que a mi modo de ver constituye la más grande transformación de la humanidad que ha habido hasta ahora, y que equivale al tránsito del mito al logos, del mito a la razón. En cierto modo el ser humano llega a darse cuenta de que respecto de lo que sea un eclipse o las mareas o la fase de la luna o el nacimiento y la muerte o una enfermedad, él tiene la capacidad racional de explicar todo aquello y más aún, ¿no?, lo que se presente en el acontecer universal, diríamos, el universo entero. Y no necesita entonces el relato mitológico, ¿no?, de la narración, ¿no?, así como le ocurría justamente al Homo sapiens, al hombre arcaico de las culturas ancestrales. Y luego entonces, claro, podríamos decir que el animal racional surge con la filosofía griega, ¿no? Grecia es el lugar privilegiado donde tuvo lugar el tránsito del mito al logos, un cambio de fundamento, ¿no? Paulatinamente el mito comenzó a quedar desplazado y lo que terminó por imponerse es el logos. Y esto al mismo tiempo, como lo plantea Wilhelm Nestle, ¿no?, en una obra muy lúcida que se llama Von Mythos zum Logos, del mito al logos, ¿no?, finalmente terminó, diríamos, no planetarizándose, ¿no?, y así hasta nuestros días, ¿no? Nuestro mundo ha sido el mundo, ¿no?, del dominio predominantemente del animal racional, ¿no? Y probablemente la crisis en que nos encontramos hoy en día, como pienso mostrarlo en lo que sigue, es justamente una crisis, ¿eh?, del animal racional. Y luego, a mi modo de ver, viene a ser como la carta de nacimiento, ¿no?, de lo que yo llamo el Homo viator, ¿no? Viator porque sería como el viandante, el peregrino, el que asume de que, claro, esta vida es un camino de salvación y que tendría que conducirlo al juicio final y probablemente a la vida eterna, ¿no? Siguiendo el camino de Cristo, ¿ya? La carta de nacimiento estaría en Pablo, ¿no? En Pablo, que dentro de sus viajes de evangelización por el Mediterráneo se dirige también a Atenas, ¿no?, justamente a hablarle a los filósofos atenienses en el Areópago, lo que consta en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y en buenas cuentas lo que les va a decir ahí Pablo, ¿ya?, es que les va a cuestionar que estén buscando la verdad, ¿no?, porque él les viene a anunciar la verdad absoluta, y que es la verdad de Dios, del Dios que se hizo hombre en la revelación. Bueno, ahí surge una nueva concepción antropológica que habrá de tener una influencia enorme, ¿no?, y que, claro, por un efecto de saturación, como ocurre con cada concepción antropológica, ¿no?, y en general diríamos con los cambios históricos que suceden por esa saturación, ¿no?, saturación que comienza a anunciarse a través de los excesos en que comienza a ocurrir el Homo viator, ¿no?, en que comienza a incurrir el cristianismo, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Aquí sobre todo hay que destacar el tema de las indulgencias, que es sobre todo lo que desata, primero con Jan Hus, ¿no?, el teólogo de la Universidad de Praga y que terminó quemado en la hoguera, ¿no?, condenado por la Inquisición, pero luego Lutero, Wycliffe,
Calvino, los reformistas, ¿no? ¿Ya? Entonces, claro, de alguna manera se comienza a anunciar algo nuevo y más encima con el humanismo renacentista, el humanismo un Erasmo de Rotterdam, que es justamente de la época de Lutero, ¿ah? De pronto se dan todas las condiciones como para que comienza la modernidad, ¿no es cierto? Y bueno, se suele situar ese comienzo, la verdad es que en un momento bastante tardío, eso puede ser un poquito discutible, ¿no? Y porque es el siglo XVII ya, que es con René Descartes, ¿no? Y lo que se inicia ahí es una nueva concepción antropológica que en definitiva va a tener que ver, ¿no?, con lo que yo llamaría el ser humano como centro, ¿no? El antropocentrismo, lo que da lugar también a un proceso paulatino, ¿cierto?, de autonomización del ser humano, y no solamente a través de una nueva teología, sino sobre todo a través de la filosofía, ¿no? Pero también a través del nacimiento de la ciencia moderna, ¿no?, de un nuevo modo de concebir la política, también el arte, ¿no? ¿Cierto? Ese antropocentrismo, ese proceso de autonomización atraviesa todos los espacios, ¿no?, la cultura en general. Y después, digamos, podríamos destacar al ser humano activo, decimonónico, aquel que comienza con Fichte, que va a poner un acento en la acción. La verdad es que uno podría centrar fundamentalmente en Fichte como en su pensamiento, ¿no?, tiene lugar un giro de la vida contemplativa a la vida activa, ¿no? Claro, propuesto así a nivel del pensamiento, pero que después se hace realidad. Justamente el siglo XIX es el siglo de la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial trae consigo el inicio de la más grande transformación concebible en la naturaleza, en el entorno del medio ambiente, y por otra parte, ¿no?, un profundo cambio radical, ¿no?, ¿cierto?, de la sociedad en que vivimos, ¿no? Bajo el dominio, qué sé yo, de las ideologías que nos van a seguir determinando incluso hasta el siglo XX y hasta el XXI, a saber principalmente el liberalismo y el marxismo, ¿no? Claro, Marx después justamente va a poner el acento, así como Fichte lo puso en la acción, en el trabajo, ¿no? Entre cada concepción antropológica, ¿no?, lo que hay al mismo tiempo y que permite entender por qué surge una nueva concepción, aparte del fenómeno de saturación que mencionábamos, ¿ya?, está también, digamos, ¿no?, lo que sería una relación contestataria. Es decir, cada concepción antropológica, en cierto modo, no cuestiona a la inmediatamente anterior, porque si no, no tendría ninguna justificación, ¿cierto?, ¿no? Y suele suceder incluso que cuestiona a todas las anteriores, ¿no?, como ha sucedido, ¿no es cierto?, con cada una de las que he mencionado. Esta última del ser humano activo, fichtiano o marxiano, ¿no es cierto?, está cuestionando a todas las concepciones antropológicas anteriores, porque en todas ellas, ¿no?, claro, asistíamos como a una vida del pensamiento, de la oración, ¿no? Lo que predominaba era una vida contemplativa, ¿no? Pero ahora ya se procede, digamos, ¿no?, a poner un acento en la acción y en el trabajo, ¿no? Y a raíz de lo que es el trabajo, finalmente, como lo ve muy claramente, sobre todo Hannah Arendt, por ejemplo, llegamos a habitar en una sociedad que es eminentemente laboral, ¿no?, tema que alcanza también hasta el filósofo coreano Byung-Chul Han, ¿no?, que toca ese punto en forma muy crítica, ¿no?, porque Byung-Chul Han, a diferencia de Hannah Arendt, ¿no?, en cierto modo lo que procura ya desde la sociedad del cansancio en adelante, ¿no?, es como una vuelta atrás, es como volver a la vida contemplativa. Y todo ello, de alguna manera, a partir de un modo bien peculiar, de entender a Heidegger, que probablemente también es legítimo, ¿no? No me interesa de momento ponerlo en cuestión. El punto que más me interesa tocar aquí, digamos, ¿no?, en esta historia, ¿no?, que se inicia en particular desde el animal racional para acá, ¿no?, es como hay un punto en que definitivamente el proyecto del animal racional hace crisis, y ese punto
de una crisis que genera un extravío de ahí en adelante y que sería como un extravío de la razón, ¿no? Es aquello que tiene que ver con lo que primero Max Weber llamó la instrumentalización de la razón, ¿no? Y que después se profundizó el tema, ¿cierto? Como bien sabemos, con la dialéctica y la ilustración de Adorno y Horkheimer, o sea, la escuela de Frankfurt, ¿ya? Y la influencia enorme que ello ha tenido, ¿no? Es decir, cómo desde cierto momento en adelante hay una razón que ya no está como el animal racional de los griegos, ¿no? Por decirlo así, como reconociendo el misterio de todo, ¿no? Como diríamos al servicio del ser, al servicio del cosmos. Esa razón de los griegos es eminentemente cosmocéntrica, ¿no? ¿Ya? Aún la razón antropocéntrica cartesiana o kantiana, ¿no? Por decirlo así, se mantiene como, diríamos, ¿no? Como en ese diálogo, ¿no? Con el cosmos, ¿no? Con el ser, ¿no? A pesar de que sea desde el punto de vista, como ocurre con el ser humano como centro, que está asumiendo que lo que sea el ser y la realidad están determinadas por él, ¿no? Como también la razón en el conflicto permanente que tuvo a lo largo de todo el periodo del Homo Viator, el medioevo, ¿no? ¿Ya? Claro, una razón en conflicto con la fe, ¿no? ¿Ya? Pero que, digamos a propósito de eso, ¿no? La fe, justamente para no quedarse siendo una fe meramente religiosa y ascender a lo que sería una teología, requiere de la filosofía, ¿no? Y tal vez el primero en darse cuenta como muy fuertemente de esto es Filón de Alejandría, desde Alejandría, fijémonos bien, ¿no? Que es el primero en abrir el Antiguo Testamento y que está bajo una poderosísima influencia de Platón. Y luego vendrán, digamos, no, qué sé yo, un Clemente de Alejandría, un Gregorio de Nacianzo, un Orígenes, un Plotino, finalmente llegaremos a San Agustín. San Agustín procura como un perfecto equilibrio entre razón y fe, ¿no? Recordemos aquellas dos sentencias, credo ut intelligas, o sea, creo para entender, pero también intelligo ut credas, ¿no? ¿Es cierto? O sea, comprendo para creer, ¿no? Entiendo para creer. Es decir, como el perfecto equilibrio entre ambos. Pero la verdad es que nunca fue, ¿no? un equilibrio, ¿no? Incluso en San Agustín mismo diríamos, ¿no? Siempre tuvo el predominio la fe. Ni hablar de Tertuliano, digamos, ¿no? Que Tertuliano, bueno, pensemos solamente en la sentencia, el creo qui absurdum, ¿no? ¿Cierto? El creo porque es absurdo, ¿no? Claro, deja completamente de lado a la razón. A pesar de que, de acuerdo a otros textos del mismo Tertuliano también hay cierto reconocimiento de la filosofía. Algo similar por lo demás ocurre con el propio Pablo. En fin, pero lo que quiero destacar en ello es que la razón ahí, todavía tenía su norte, ¿no? ¿Ya? La razón en la modernidad, claro, comenzó a tener un norte que vino dado justamente por el antropocentrismo y todas sus posibilidades, ¿no es cierto? Y eso incluso asociado al progreso y cómo ello se canalizó a través de la ciencia, ¿no? ¿Ya? Pero tal vez siguiendo ese mismo camino, era inevitable al final, digamos, ¿no? Que nos encontráramos con el punto de quiebre, el punto de inflexión, y que es justamente el que marca el inicio de la instrumentalización de la razón. El inicio de esa instrumentalización yo lo sitúo en Schopenhauer, porque de acuerdo con lo que sería, digamos, ¿no? Esta voluntad universal schopenhaueriana, que se individua en voluntades de vivir particulares. Esas voluntades de vivir que corresponden a un concepto, digamos, no de vida que equivale al ser, porque para Schopenhauer estaría todo vivo, a nivel, digamos, no del reino mineral, esa voluntad de vivir actúa como magnetismo, a nivel del reino, y todo esto de acuerdo con el mundo como voluntad y representación, ¿cierto? A nivel del reino vegetal actúa como tropismo,
geotropismo, hidrotropismo, heliotropismo, ¿no? A nivel del reino animal actúa como instinto, ¿no? Vemos al animal que está gobernado casi permanentemente por el instinto, ¿no? Pero en el caso del ser humano se trata de una voluntad racional, lo que equivale para Schopenhauer, que sería, digamos, ¿no?, una razón al servicio, ¿cierto?, de la voluntad. Y después con Nietzsche, en que, bueno, la gran razón va a ser el cuerpo, etcétera. Bueno, de alguna manera ya está el punto de inflexión, ¿no?, que se produjo ahí, digamos, ¿no?, y que es muy relevante, ¿no? Es muy relevante, y en el siglo XX ya claramente, ¿no?, y con, digamos, algunos anticipos bien significativos también en el siglo XIX, ¿no?, ¿cierto? Ya definitivamente la razón va a estar como al servicio de poderes fácticos, ¿no? Y aquí llegamos al punto, ¿no?, al servicio, en definitiva, a la larga, principalmente de la economía. ¿Y en qué situación nos encontramos hoy en día, digamos, ¿no?, en que siguiendo esa ruta ya extraviada, llegamos al exceso del capitalismo salvaje? Y llegamos, digamos, a tener una relación, yo me atrevería a calificarla de perversa con el entorno, perversa. O sea, una relación, digamos, ¿no?, de un animal el más depredador de todo, ¿no?, que en cierto modo ha procedido, digamos, ¿no?, en forma consciente y deliberada, ¿no?, con los monocultivos, con el uso de los insecticidas y demás, digamos, ¿no?, a eliminar prácticamente todos los bichos de este planeta. Y todo lo cual va asociado con una mortandad de especies que es aterradora. Ya uno ve con nostalgia, digamos, ¿no?, todo lo que corresponde al mundo animal, ¿no?, necesita casi como recordarlo a través de Animal Planet o cosas así, porque prácticamente desapareció en nuestra faz. Y la relación perversa con los otros seres humanos. O sea, que hablar, digamos, ¿no?, de que el 50% de la riqueza del planeta esté en manos de un 1%. O sea, eso ya lo dice todo. Y entonces a nosotros los chilenos nos ha ocurrido esta situación, ¿no?, de que ocurrió el estallido social. Y vaya, por todo lo que he dicho, plenamente justificado. Otra cosa es que, qué sé yo, ha habido después una violencia que, bueno, ha rayado también lo insensato, digamos, ¿no? ¿Ya? Y otra cosa es que también, digamos, falta como la organización, digamos, ¿no?, para que efectivamente se produzcan los cambios que tienen que producirse por este tremendo llamado de atención, insisto, plenamente justificado del estallido social que ocurrió el 18 de octubre del 2019. Pero luego viene esta suerte de otro estallido, ¿no?, y que sería, ¿no?, el estallido que ha provocado el virus, el coronavirus, el COVID-19, en que podríamos decir, claro, si como el ser humano frágil, porque así lo concibo, digamos, no al ser humano en la actualidad, este ser humano intrínsecamente frágil, y eso especialmente bajo la influencia de Paul Ricoeur, que desarrolla una antropología filosófica del Homo labilis, el hombre lábil. Yo prefiero la expresión frágil. Somos frágiles, así como un paquete que se envía por barco, por avión o por lo que sea, ¿no?, por aire, mar o tierra, ¿no? Esa fragilidad, y a partir de esa fragilidad no podemos hacer nada, absolutamente nada, y no hemos hecho nada para revertir la situación que estamos describiendo de esta relación distorsionada y perversa con el entorno y con los otros seres humanos. Pero para que ello suceda, ¿no?, ha sido, por decirlo así, necesario para que nos diéramos cuenta, ¿no?, ojalá en forma cabal y ya como indiscutible, ¿no?, este segundo estallido, y tal vez, por supuesto, mucho más terrible, porque la verdad es que este segundo estallido nos ha puesto al planeta entero como humanidad de rodillas.
Y eso, claro, tenemos que asumirlo como muy a fondo. Entonces, claro, fíjense ustedes, este ser humano frágil no ha sido capaz, ¿no?, de proceder a ningún cambio radical y necesario, ¿no?, respecto de nuestro mundo. Ha tenido que ser más bien un bicho, que ni siquiera es un ser vivo, como es un virus, ¿no?, algo extrahumano, ¿no?, lo que en definitiva ha puesto las cosas en su lugar. En su lugar, en términos claros, es una catástrofe. Ahora, ¿cómo salimos de esta?, ¿no? Y aquí yo creo que viene la enseñanza, ¿no? El tiempo siempre nos está enseñando, la historia nos está enseñando, ¿no? ¿Ya? Y para mí esta enseñanza, ¿de qué se trata? De que a futuro, si el estallido social, al modo chilensis, como ocurrió, ¿no?, digamos, no es capaz de revertir la situación, y el segundo estallido tampoco es capaz, a futuro digo yo, cuando ya salgamos, en el mejor de los casos, y siendo optimista, de el flagelo, si ustedes quieren, del coronavirus, y si el segundo estallido tampoco es capaz, pues bien, digamos, no, si con el segundo estallido no somos capaces, el primero se habrá de repetir nuevamente, pero ya no únicamente confinado a Chile, sino en todo el planeta.